Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a hablar un poco sobre los ciclos biogeoquímicos y les explicaré los 5 principales, pero para esto tenemos que saber que los ciclos biogeoquímicos es un derivado del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico en donde interviene un cambio químico. Posteriormente, que es el flujo de energía en el ecosistema, que es el cual es abierto, puesto que al ser utilizada en el seno de los niveles tróficos para el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos, se degrada y disipa en forma de calor. No sigue un ciclo y fluye en una sola dirección. En resumen, esto se refiere al estudio del intercambio de sustancias químicas entre las formas bióticas y abióticas. La materia circula desde los seres vivos hacia el ambiente abiótico y viceversa. Esa circulación constituye los ciclos biogeoquímicos, que son los movimientos del agua, el carbono, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por lo tanto, entonces, los ciclos son activados directamente o indirectamente por la energía que proviene del Sol. Ahora bien, nuestro planeta actúa como un sistema cerrado, donde la cantidad de materia existente permanece constante, pero sufre permanentes cambios en su estado químico, dando lugar a la producción de compuestos simples y complejos. Es por ello que los ciclos de los elementos químicos gobiernan la vida sobre la Tierra, partiendo desde un estado elemental para formar componentes inorgánicos, luego orgánicos y regresar a su estado elemental. Los ciclos bioquímicos se dividen en 3, los cuales son gaseosos, sedimentarios y mixtos. El número 1, que es el gaseoso, son los elementos así casi siempre se distribuyen en tanto a la atmósfera como en el agua, y de ahí a los organismos y así sucesivamente. El número 2, que son los ciclos sedimentarios, son aquellos donde los elementos permanecen formando parte de la tierra, ya sea en las rocas o en el fondo marino, y de ahí los organismos. El tercero y último son los ciclos mixtos. El ciclo del agua es una combinación de los ciclos gaseosos sedimentarios, ya que esa sustancia permanece tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre. Los ciclos biogeoquímicos más importantes corresponden al agua, oxígeno, carbono y nitrógeno. El ciclo del agua. Todo el agua de la Tierra forma la hidrosfera, que se distribuye en 3 reservorios principales, los cuales son los océanos, los continentes y la atmósfera. Entre estos reservorios existe una circulación continua. Alrededor del 70% de la superficie del planeta está cubierta por las aguas de los océanos, lagos, ríos, arroyos y manantiales. La luz solar es fuente de energía térmica necesaria para el paso del agua desde la fase líquida y sólida a la fase de vapor, y también es el origen de las circulaciones atmosféricas que transportan el vapor de agua y mueven las nubes. Los rayos solares calientan las aguas, el vapor sube a la troposfera en forma de gotitas, el agua se evapora y se concentra en las nubes. El viento traslada las nubes desde los océanos hacia los continentes. A medida que ascienden, bajan las temperaturas, por lo que el vapor se condensa. Es así que desencadenan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. El segundo ciclo es el del carbono. Es uno de los elementos más importantes de la naturaleza. Combinado con el oxígeno forman el dióxido de carbono y monóxido de carbono. Es el elemento básico de los compuestos orgánicos. El carbono también forma parte de las sales llamadas carbonatos, como el carbonato de sodio y el carbonato de calcio, entre otras. Un ejemplo de ello es la fotosíntesis de los organismos productores, que son los vegetales. Absorben el dióxido de carbono, ya sea disuelto en el aire o en el agua, para transformarlo en compuestos orgánicos. Los consumidores primarios se alimentan de estos productores utilizando y degradando los elementos de carbono presentes en la materia orgánica. Es así como el carbono pasa a los animales, colaborando en la formación de materias orgánicas. Los organismos de respiración aeróbica son los que utilizan el oxígeno. Aprovechan la glucosa durante ese tiempo y la degradan, es decir, cuando es utilizada en su metabolismo, el carbono que la forma se libera para convertirse nuevamente en dióxido de carbono, que regresa a la atmósfera o al agua. El tercer ciclo es el del oxígeno. La atmósfera posee un 21% del oxígeno y es la reserva fundamental utilizable
por los organismos vivos. Forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas. El ciclo del oxígeno está estrechamente vinculado al del carbono, ya que el proceso por el cual el carbono es asimilado por las plantas, que es la fotosíntesis, da lugar a la devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que en el proceso de respiración ocurre el efecto contrario. Otra parte del ciclo natural del oxígeno, con notable interés indirecto por los organismos vivos, es su conversión en ozono. El cuarto ciclo es el del nitrógeno. La reserva fundamental es la atmósfera, que está compuesta por un 78% de nitrógeno. No obstante, la mayoría de los seres vivos no lo pueden utilizar en forma directa, con lo cual depende de los minerales presentes en el suelo para su utilización. En los organismos productores del nitrógeno ingresa en forma de nitratos y en los consumidores en forma de grupos amino. Existen algunas bacterias especializadas que pueden utilizar directamente el nitrógeno atmosférico. Esas bacterias juegan un papel muy importante en el ciclo al hacer la fijación del nitrógeno. De esta forma convierten el nitrógeno en formas químicas como amino y nitratos para que puedan ser aprovechados por las plantas. Está compuesto por 5 etapas, la cual empieza con el número 1, que es la fijación, transformación bacteriana del nitrógeno atmosférico en amino. La amonificación es la transformación de los desechos orgánicos en amoníaco por los descomponedores. Nitrificación, transformación bacteriana del amoníaco en nitratos. Asimilación, absorción de nitratos y amino por las raíces de las plantas. Y el último, que es la desnitrificación, que es la transformación bacteriana de nitratos a nitrógeno. El último ciclo es el fósforo. La proporción de fósforo en la materia viva es bastante pequeña, pero el papel que desempeña es vital. En la fotosíntesis y en la respiración molecular, muchas sustancias intermedias están combinadas con el fósforo. Tal es el caso del trifosfato de adenosina, que es el ATP, que almacena energía. El fósforo es el principal factor limitante del crecimiento para los ecosistemas porque su ciclo está muy relacionado con el movimiento entre los continentes y los océanos. La lluvia disuelve al fósforo presente en los suelos y los pone a disposición de los vegetales. El lavado de los suelos y el arrastre de los organismos vivos fertilizan los océanos y los mares. Parte del fósforo incorporado a los peces es extraído por las aves acuáticas que lo llevan a la tierra por medio de la defecación. Otra parte del fósforo contiene en organismos acuáticos va al fondo de las rocas marinas cuando estos mueren.